¿Qué tal? ¿Cómo están? Nuevamente Luis Joseph Show 2026, la nueva temporada. Agradecido con todas las personas que han interactuado con nosotros, que han tenido el contacto, que han tenido la ilusión, que nos han escrito desde afuera, desde el extranjero, que nos han escrito desde aquí, desde nuestro propio país. Es un nuevo comienzo para mí personalmente y por supuesto que es una nueva ilusión, es una nueva constancia, hay que ser constante. Es un orgullo para mí esta noche tener a Lenin Ramos desde la ciudad de Caracas. Para nosotros es un placer tenerlo aquí. Es un orgullo. Eres una persona con mucha trayectoria, con mucha educación musical, productor musical, músico de estudiado, como dije ahorita. Videomaker, venezolano, caraqueño, un orgullo. ¿Qué dice? ¿Cómo estás? Gracias por invitarme, pana. Para mí es un placer. Estoy aquí con mi gran pana me invitó Julio, mi amigo de hace años de San Antonio. Un colaborador del canal principal. Sí, bueno, y San Antonio es mi primera casa. Tu primera... Tenía tiempo que no venía a San Antonio y estoy súper contento, ¿no? De regresar a este ambiente donde está mi gente, pues, mis amigos, Claro. sobre todo Julio, y bueno. Hay que salir al ruedo, hay que hacer lo que nosotros hacemos y que la gente se dé cuenta y llegar a poder enviar un mensaje de tranquilidad, pues, de lo que nosotros mismos hacemos. Mira, Lenín, cuéntame, ¿cuáles son tus inicios en la parte musical, en la parte cultural venezolana? ¿Qué aporte tú crees que tú has dado desde tus principios? ¿Cuáles fueron tus principios? Bueno, lo de los aportes es difícil decir que alguien nunca va a decir que aportó algo, ¿no? Pero sí te puedo hablar de los inicios, de lo que a mí me gusta y lo que en las actividades que me he desarrollado junto con mis amigos, porque esto es como que todos los que amamos el rock y amamos la música estamos siempre en lo mismo, ¿no? Entonces me parece que es algo colectivo. Gracias por haber estado aquí. Este feeling es demasiado recho, ustedes son demasiado rechos. Mierda, no puedo creer, weón. ¿Qué te puedo decir? Bueno, nada, tengo que hablar de mi papá. Pues. Mi papá me inculcó todo lo que sea de música. O sea, en mi casa se escuchaba mucho rock, mucho Queen, mucho Van Halen, mucho Deep Purple. O sea, siendo niño, bueno, escuchaba Santana. A mí me empezó a gustar la música por mi papá, ¿cierto? La época era el vinilo. O sea, el vinilo era lo que mandaba en esa época. Estamos hablando 70, 80, era vinilo, cassette, analógico. Y en mi casa había un tocadiscos. Era un tocadiscos que mi papá me regaló hasta hace poco. ¿Era 3 en 1 o era...? No, la gente seria de la época la gente seria en esa época no usaba 3 en 1, eso no existía. Eso es zanahoria, eso es un batido. Eso no, Claro. no. Entonces la gente seria en los 70 y los 80 no usaba 3 en 1, usaban equipos ya, su tocadiscos, su amplificador, su corneta, y mi papá tenía un gran equipo en casa y lo ponía a todo volumen. Entonces te podrás imaginar que eso entra en tu cerebro y te vuelve loco. Acuérdate que te hablo del tema de los vinilos, y es importante el tema de los vinilos porque veníamos con vinilos en la calle. Tú veías, a veces, bueno, ya estaba el metro de Caracas, tú ibas en el metro y conseguías gente con vinilos, ¿te acuerdas? Claro. O sea, que venía gente con vinilos así, en un bolsito o algo. Sí, y era normal, pues. Y a mí me llama mucho la atención eso. O sea, es que las portadas de los discos de rock son es arte, ¿no? Entonces es algo que te atrapa, ¿no? Esas portadas de Dio, o sea, todo el mundo tiene una portada que te atrapa bastante. Y en esa época yo estaba en el metro y veo a un tipo que vivía por mi casa y tenía unos discos, pero unos discos de cosas que no existían aquí en Venezuela. O sea, te hablo de Dismember, de Carcass, de esos discos extremos, de metal extremo, y tú ves la portada y eran una vaina terrorífica. Te dice, coño, pero... O sea, realmente... El primer disco de metal y de thrash metal. Fue 3 Doritos después. el de Dead Spiritual Healing. Oye, ese disco es... Me lo prestó brutal. el Spiritual Healing y la portada era un reverendo, ¿sabes? Claro, que es una historia incluso americana de un tipo que se vendía, que era religioso, y lo importante de ese disco es eso, en el caso de Dead Spiritual Healing, que era un reverendo que vendía algo que era una mentira, y por eso es importante ese disco. Sí, bueno, el disco era tan importante que eso tenía un cancionero, o lo que llaman el insert, y empecé a leerlo en inglés y las letras eran impactantes, ¿no? Por lo menos de Spiritual Healing hay temas que hablan de la adicción a la cocaína, de una madre que está embarazada, y o sea, esos temas fuertes, los temas de contenido social.
Y bueno, eso me impactó. Entonces ahí empezó la cosa. Después llegó la época en Venezuela donde vino Sepultura, vino Sacred Range, Sí. vino Napalm Death. Vino Napalm Death. Yo era muy chamo, quería ir, no pude, pero era esa época. ¡Hasta la muerte! ¡Con el death metal brutal! Y entonces sí, en Caracas sí había un movimiento rockero fuerte. Metalero, duro. O sea, le llamaban los chacaiteros que andaban con su camisa negra, andaban chacadito. Y había un movimiento punk también, al cual nunca pertenecí, pero sí reconozco que había un movimiento punk. Hay una historia esa de camino que dicen que el movimiento punk en Caracas se reunía en el CCCT a hacer desmadres En Altamira. Sí, en Altamira. pero de ese movimiento punk también nos bañamos todos, porque ahí viene Sentimiento Muerto, Zapato 3 venía un poquito más heavy con otra cosa. Yo no quiero que se convierta en un guión para una novela, en una culebra, culebra. Entonces era una época muy rica en todo. O sea, ahorita no existe tanto ese movimiento musical que había en esa época, estaba todo efervescente. O sea, Y todo era novedad. Sí, Eran todo- los pioneros, todo eran estaba los saliendo, pioneros. Porque en realidad entre el año 81, 82, 83, 84 estaban saliendo la mayoría de los estilos que actualmente conocemos. Los pioneros. Sí, sí, sí. sí, no, y era que había de todo. Entonces, y Venezuela es era un país muy privilegiado, me parece, porque aquí llegaba todo. O sea, no era que en Estados Unidos estaba pasando una cosa, eso llegaba aquí inmediatamente. Prácticamente en Estados Unidos salía algo y aquí lo escuchábamos. Y era un país súper privilegiado, incluso en Latinoamérica. O sea, yo pienso que estamos más avanzados que otros países de Latinoamérica porque nosotros nos llegaba todo de primera mano, los equipos, los mejores equipos. Era la gran los Venezuela, vinilos, además de eso. claro. Claro, no era fácil, no era algo común que todo el mundo le llegaba. Había ciertos y distintos points en Caracas donde uno Sí. podía conseguir esto que era algo muy novedoso, era muy... Sí. Estaba Discotienda de Oro, Sí, que quedaba en Sabana Grande. Ujú. Discotienda de Oro era genial. Luis Lisi, que estaba también por ahí. Ah, bueno, estos discos de death metal solo los tenía Luis Lisi. No sé cómo este señor traía esos discos y cómo los llegó. Mi amigo se los Y compraba. llegaban algunas cosas, PPM de CCT, AM Musical. Sí. Había sus tiendas especializadas, pero Discotienda de Oro me acuerdo que había muchas cosas. Cuéntame, ahorita cambiando un poco el tema, ¿cuál es tu trayectoria como músico ejecutando con... Bueno, yo, como te dije, todo el mundo tiene un tutor de algo, o sea, una referencia. Mi referencia, y le agradezco mucho a mi profesor que se llama Gregory Carrero. Gregory Carrero era el primer guitarrista de Stratus, Ujú. que era una banda de thrash death que todavía existe y está ahorita, grabaron un disco hace poco. Y Gregory Carrero era un músico extraordinario, daba clases de guitarra. Yo llego a Gregory Carrero por mi amigo que te comenté que era mi Ujú. vecino. Sí. Él veía clases con él y yo empecé a ver clases con él. Me pasó algo muy curioso con Gregory, que Gregory no tenía tiempo para ver clases. Y me dio la mejor clase que puede recibir un músico en su vida, que es al músico realmente no le gusta como ver clases y clases y clases. Cuando uno está sediento de tocar, lo que quiere es tocarlo más rápido, quiere todo rápido. Ahorita ya después de mucho tiempo ya veo que eso no funciona, sino que tienes que tocar bastante lento y aprender las cosas. Pero en ese momento quería como las cosas rápidas y Gregory me dio la clase de las clases que me parece que todo músico debería recibir, que es cómo estudiar. Ujú. O sea, cómo estudiar tú el instrumento, cómo comprender el instrumento. Entonces, empecé a ver clases con Gregory Carrero que me invitaba a ver los conciertos de Stratus. En Stratus lo presentaba, ¿cómo se llama? El Duende Azul, Alfredo Escalante. Ok. Bueno, esa es la época de Alfredo Escalante, que era un locutor Un súper- ícono, Sí, un una, ícono. una- que todos una conocemos. eminencia. Bueno, Alfredo Escalante era manager de Stratus. Y yo iba a ver los toques de Stratus, pero como un chamito. De hecho, me pasaban, ya era menor de edad y me pasaban a los conciertos. Mi profesor, que era Gregory. Y Gregory después pasó a ser guitarrista de Franco De Vita. O sea, era una cuestión. Y creo que después ahorita se fue a España y tocó con muchos músicos famosos. Ujú. Y ese fue mis inicios en la música, pues. Pero Gregory me enseñó a estudiar solo, a leer un poco. Mira, pues no tengo tiempo para Algo, clases. algo que me llamó mucho la atención que yo vi es el video que yo creo que tú lo produjiste, que es espiritual. Sí, eso fue digamos, estaba empezando como en el mundo audiovisual un poco y estando, bueno, tengo amigos en Desorden Público, mi amigo es One Shot o Ujú. Niga Civilino, Ujú. y estuve pensando un poco como que, ¿qué tal si hacía un video con una canción, cualquier canción,
invito a mis amigos a tocar. Y entonces el primer problema que había era el dinero. O sea, ¿cómo hago para grabar sin dinero con estos artistazos que son mis amigos? Y son Y talentos entonces, venezolanos. sí, son talentos venezolanos, pero entonces dije, bueno, utilizando el teléfono. Entonces llamé, me acuerdo que la primera persona que llamé fue a Daniel de Desorden Público. Dije, mira, necesito utilizar un tema de Desorden Público para hacer un video, pero no es un tema, no quiero un tema muy común de Desorden Público, sino quiero un tema que no quiero Ayacayó, no quiero Tiembla, sino que escogí un tema que se llama espiritual, que no forma parte de su repertorio habitual. Creo que ni siquiera los he visto tocarlo en vivo. Y tomé ese tema, y entonces, bueno, empecé a utilizar el teléfono. Llamé a One Shot, llamé a Niga Civilino, llamé a Débora Briseño, que Débora Briseño es ahorita, creo que ha sido corista de Giordano. Bueno, Niga Civilino, que está con 3 dueños ahorita, que acaba de regresar. Alexis Peña, famosísimo de Témpano. Y Alexis Peña es de San Antonio. O sea, era vecino de San Antonio. Le dije, Alexis, necesito que cantes unas estrofas con la gente de Desorden. Terminaron siendo el bajista de Negus Negas, Cristian de Leo, desde España, me hizo los bajos. El baterista, el actual baterista de Zapato 3, Darío Dames, me hizo las baterías. Darío Dames en ese momento estaba en Caramelos de Cianuro. Y o sea, estaba en la cúspide con Caramelos de Cianuro. Sí. Me hizo las baterías. One Shot, Daniel, bueno, Desorden Público estuvo presente, por el tema era de ellos, de hecho. Débora Briseño, hay un cantante de reggae que le dicen Mumbo, estaba buenísimo en ese momento, y bueno, y nos juntamos a hacer ese video. Entonces había un segundo problema, ¿dónde lo íbamos a hacer? Entonces, bueno, había que tener un sitio donde reunirlos, que estuvieran tranquilos y que pudieran hacer el video. Y lo logré. Llamé a una casa donde se quedan algunos embajadores a pernoctar a veces, como un hotel, pero es una casa en Oripoto. Y les ofrecimos que iban a ir todos esos artistas a esa casa. Entonces fíjate cómo se van dando las cosas. Para que se dé una producción hay que hablar, hay que llamar y hay que convencer. Claro, hay que hacer la producción. Entonces, ¿qué es lo que hice? Llamé a la dueña de Casa Luna y le dije, mire, oye, van todos estos artistas para esa casa. Van todos esos artistas para allá y te vamos a hacer publicidad. Y imagínate, todos esos grandes artistas ahí en tu casa, en el patio. Y Haciendo la chamba, como dicen, ¿no? Haciendo la chamba. Víctor Hugo también estuvo ahí. Se me olvidó, estuvo Víctor Hugo Mendoza. Víctor Hugo Mendoza, para los que no lo conocen, es el tecladista de Espías y el guitarrista de Espías, es un musicazo. Pero Víctor Hugo Mendoza, su papá, era el que le hacía los arreglos a Oscar de León. O sea, es el músico que le hacía la música a Oscar de León. Víctor Hugo Mendoza, bueno, participó en los teclados y me ayudó muchísimo a grabar todo. Fue genial, o sea, Víctor Hugo fue... se me olvidó alguien más. Estaba mi amigo el Churro que toca bajo. Y el Churro es un bajista excelente, pero él no quería tocar el bajo. Me dijo, no, yo no quiero tocar el bajo, yo quiero tocar el sitar. Yo le dije, el sitar, o sea, se llevó un sitar y se lo pidió a la embajada de la India para tocar ese video. Bueno, se trajo su sitar de la India, empezamos con ese intro, el video se vio perfectamente y había un tema muy importante que era el tema del patrocinio. El tema del patrocinio, contamos con Curda 24, DBX, que nos hizo la mezcla del audio. Hay un Cerveza Peregrina. Sí, tuvimos el respaldo de Cervezas Peregrinas y nos hicieron un regalote de que nos invitaron a su planta a conocer Cervezas Peregrinas. ¿Dónde queda Cerveza Peregrina? Eso queda en Tejerías. Claro, una planta súper importante e increíble. Sí. Sin embargo, es cerveza artesanal, ¿no? Sí, son cervezas artesanales, pero bueno, sí se pudo hacer el video sin dinero, con patrocinantes, con buena actitud, y bueno, los artistas no cobraron y se llevó a cabo un producto audiovisual. Claro. O sea, entonces es interesante que le puedo decir a cualquier persona que esté viendo esto que no se paren. O sea, es verdad, con tu teléfono puedes hacer cosas, llamando a personas puedes hacer cosas, o sea, y se pueden realizar. Bueno. Así es. Bueno, mire, cuéntame, Lenín, experiencia en el extranjero, ¿qué tienes que contar? ¿Qué has vivido en el extranjero también? Tuve la oportunidad de viajar a Europa.
Podemos hablar de cuáles son tus proyectos actuales. ¿Cuáles son? Ahorita que estamos en la época de las redes sociales, que todo el mundo quiere filmar, todo el mundo quiere presentarse y tal, estoy más por lo analógico. O sea, ahorita está un tema con la inteligencia artificial, que todo tiene que ser súper producido, inteligencia artificial, y yo quiero como que particularmente volver al inicio de todo, que es como captar las cosas tal cual como las vemos, o tal cual, o echarle el cuento, no por una inteligencia artificial, sino por lo que realmente somos como seres humanos. ¿Qué es lo que está pasando ahorita? ¿Qué es lo que está En pasando este ahorita? momento. ¿Qué es lo que está pasando ahorita en este momento? Ahorita estamos hablando como amigos, como lo que pasa en esta casa o lo que pasa donde estamos filmando, porque somos seres humanos. O sea, no veo bien. Es que esa es la idea. Mi pregunta bien concreta es, tú has, además de toda la industria musical que nosotros admiramos, que nosotros reconocemos, que nosotros buscamos, también existe la parte de que tenemos que salir a trabajar, ¿entiendes? Entonces, además de que trabajamos con la industria mediana, o puede ser en pequeño porcentaje o en gran porcentaje, siempre hay que buscar algo que vivir. Yo tuve la oportunidad de ver de que tú confeccionas camisas, de que haces también litografía, ¿no es? Para finalizar, estuve en Europa viendo cualquier cantidad de bandas. Estuve 5 años viendo bandas, Ozzy Osbourne, Ghost, todas las bandas de death metal que te puedes imaginar. Y fue una experiencia increíble. La pasé muy bien y aprendí bastante de que ¿Cómo ves ahorita tu actualidad, mi tu actualidad. presente? Bueno, ahorita apenas estoy empezando otra vez en el mundo audiovisual porque todo ha cambiado. O sea, toda la tecnología cambió, el público cambió y yo tengo que cambiar con él. O sea, no me puedo quedar atrás. Entonces, estamos haciendo cosas como esta, estamos adaptándonos a un medio nuevo y bueno, vamos a darle. O sea, es un constante aprendizaje. Para mí también es un placer tenerte aquí, Bueno, tu gracias. compañía, tu experiencia. Sabemos que eres un gran profesional. Para bien o para mal, este es el tercer capítulo de la nueva temporada de Luis Joseph Show 2026. Mira cómo estamos cómodos, es una gran experiencia. Lenín, gracias por venir, es un orgullo tenerte, como siempre, el gran hermano Julio César Montage, que no tiene nombre, es indiscutible la presencia de ese personaje aquí en este espacio. Esperamos que se suscriban, esperamos que sigan en interacción con nosotros para seguir. Sí. Mira, esta es nuestra filmmaker del día de hoy. ¿Qué tienes tú para decir? Yo tengo para decir que espero que todo el mundo sea exitoso en todo lo que se proponga y bendiciones infinitas. Yo no sé qué diablo que te pasa a ti.